Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre los patrones de diseño. En este caso vamos a hablar del patrón ECS o Entity Component System. ¿De qué vamos a hablar hoy? Os preguntaréis. Bueno, vamos primero a hablar qué son esas cosas llamadas patrones de diseño. Más adelante veremos lo que son los Entity Component System, veremos su definición, aplicación de los videojuegos y cómo implementarlos. Por supuesto, al final veremos un ejemplo hecho en C con la librería Raylib de un pequeño ECS bastante simple para que veamos sus aplicaciones. En primer lugar, vamos a ver qué es eso de que hablamos de los patrones de diseño. Son una serie de reglas, por así decirlo, que nos pueden ayudar a hacer el código más limpio y que luego sea bastante más escalable o leíble. A ver, esto quiere decir que si usamos patrones de diseño que más o menos están ya estandarizados, pues nuestro código va a ser un poco más limpio y que nos puede ayudar mejor a hacer las implementaciones y que no crezca mucho el código y que luego no sea muy mantenible. Existen muchos patrones de diseño. Sin embargo, en el desarrollo de videojuegos, uno de los más utilizados es el llamado Patrón Entity Component System o sus siglas ECS. Vamos a hablar qué es este patrón, el patrón ECS. Lo que nos va a permitir es crear la forma de gestionar cada uno de los objetos que se ven en el juego y de cómo, digamos, se comportan. Vamos a ver cuáles son los tres conceptos principales, que en realidad vienen escritos en su propio título, que tienen que ver con este patrón de diseño. Vamos a empezar por lo más sencillo, por las entidades. Son objetos del juego, se representan como objetos del propio juego. Pueden ser personajes, enemigos o cualquier otro objeto que tenga relación con el juego. Normalmente tienen identificadores únicos que identifican a cada uno de estos objetos. Por otro lado tenemos los componentes. Una entidad puede tener varios componentes y lo que nos va a permitir es establecer una serie de datos o propiedades que tendrán que ver con una funcionalidad propia de esa entidad. Y por último los sistemas, que ya son los que son responsables de procesar esos datos y de realizar las acciones pertinentes. Para tener un mejor claro cada uno de estos componentes, vamos a hablarlos ahora a cada uno de ellos. Comenzamos por las entidades. ¿Qué son las entidades? Pues las entidades son objetos del juego que queremos representar. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de que se ve un jugador, ¿vale? Yo siempre pongo esta imagen. Y esto en realidad se representa como una entidad que tiene un identificador y una serie de componentes. De esta forma, cualquier entidad, ya sea un jugador o cualquier otro enemigo, tendrá esos mismos componentes, pero su identificador será distinto. En vez de guardar una entidad completa, podemos guardar el identificador y luego tratarlo dentro del ECS como cualquier otro objeto del juego. Por otro lado, los componentes son contenedores de datos que almacenan información. Solo sirven para guardar una serie de propiedades. Pueden tener alguna funcionalidad o alguna función que esté guardada, pero normalmente no es el caso. En este caso se podría almacenar las coordenadas de la posición, si son visibles, si no son visibles, sus colliders, etc. Pero cada uno es un componente de forma independiente. Entonces una entidad tiene diferentes componentes, que son los que, digamos, le dan los datos de esa entidad. Y por último, no por ello menos importante, tenemos los sistemas. Son los que son capaces de procesar toda esa información que tenemos en la entidad y los diferentes componentes y realizar acciones en el juego. Digamos que puede haber diferentes sistemas, o tienen cada una de las entidades, y utilizan esos componentes para realizar la acción. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de que utilizan las entidades un sistema de físicas, que por ejemplo podríamos actualizar la posición del jugador o de cualquier otro objeto del juego en función de su velocidad y los diferentes componentes físicos, como ya hemos visto anteriormente. Por otro lado, el sistema renderizado puede ser el encargado de mostrar en pantalla el estado actual de cada uno de los objetos que vamos a trabajar. Por lo tanto, aquí tendríamos ya un pequeño paso más para hacer un pequeño motor. Por último, como suele ser habitual, vamos a trabajar con la librería Raylib y vamos a ver un ejemplo. He hecho una pequeña implementación muy sencilla para que podáis ver en acción cómo funciona un ECS. Os he dejado el enlace del ejemplo en GitHub, pero aquí tengo abierto en el Visual Studio Code el ejemplo. Hemos creado en primer lugar, aquí hemos hecho diferentes ficheros, pero para que
digamos, podéis ver claramente dónde está el ECS y luego su aplicación dentro de un ejemplo. Vamos a ver un poquito cómo lo he implementado. ¿Vale? He creado un punto H para que veamos como la cabecera con todas las funciones, los prototipos y las estructuras de datos necesarias para implementar el ECS. Empezaremos por la entidad, que la tengo aquí abajo. Una entidad, le he puesto un identificador, será un identificador único, en este caso un entero, puede ser cualquier otro tipo de dato, siempre que sea un identificador único. Además, utilizaremos pues, diferentes componentes. Aquí le he añadido un color para hacer un pequeño color aleatorio, que cada entidad tenga un color aleatorio, pero tenemos sobre todo los componentes, que estos son los interesantes. El Physics Components y el Visibility Component. Cada uno de ellos está dentro de la entidad. Y cada uno de ellos tiene en sí mismo una definición que es una estructura de datos en sí misma. Por ejemplo, el Physics Components lo que guarda es la posición y la velocidad actual. De esta forma aquí podremos tener todo lo relacionado con la física. El movimiento, si tiene rotación, etc. Por otro lado, el componente de visibilidad, que simplemente guarda un booleano diciendo si es visible o no es visible. Esto en muchos motores o en muchas utilidades se puede utilizar. Tengo diferentes funciones que hablaremos después, pero lo que me interesa son hablaros de los sistemas. Tenemos el sistema de físicas, que simplemente es una función que va a obtener todas las entidades, a actualizar su posición dependiendo de la velocidad que tenga actualmente. Y por último, el render system, que va a dibujar en pantalla, en función de la posición de cada uno de estos objetos, dónde está. Es importante mencionar de que esto ahora mismo es simplemente una implementación muy sencillita. Pero bueno, si el día de mañana queréis utilizarlo para algún minijuego, pues se puede utilizar. Quiero mencionar también que se ha creado una estructura, digamos, de datos llamado ECS para almacenar, en este caso de forma estática, aunque se podría implementar de forma dinámica o lo que sea, la cantidad de entidades que podemos almacenar y su contador de entidades. Esto simplemente es una estructura de datos para ayudarme a guardar todas las entidades que hay digamos, en este pequeño ejemplo. ¿Se puede utilizar de otra manera? Se podría utilizar de otra manera, pero esto es simplemente para que veamos un poco cómo funciona. Vámonos al main, que me parece interesante. La implementación la tendréis, eso sí, por si queréis echarle un vistazo, la implementación de cada uno de los métodos de crear, borrar y establecer las diferentes propiedades del ECS, la tenéis en el fichero ecs.c. Pero ahora mismo me interesa más el main. Vamos a ver el main, ¿vale? Nuestro ejemplo principal. Fijaos, tenemos aquí un objeto, o mejor dicho, una variable global de tipo ECS, que es ese, digamos, nuestro Entity Component System, para guardar toda la información del ECS. Bien. Por otro lado, tenemos que lo inicializamos con esta función de aquí, el init ECS, que lo que nos va a permitir es inicializar todos los valores que hay dentro, ahora mismo a vacío o lo que sea. Por otro lado, tenemos nuestra implementación del ejemplo básico de Rally, pero que va a utilizar este ECS para crear diferentes entidades y mostrarlo por pantalla. Fijaos lo que hemos estado haciendo. Bueno, hemos creado nuestro delta time porque nos hará falta para hacer el cálculo de las físicas. Y por otro lado tenemos una velocidad de y y una velocidad de x totalmente aleatorias. He hecho simplemente que sea entre menos 1 y 1, lo multiplico por un coeficiente y directamente eso me dará pues un vector de velocidad que yo puedo establecer. Bueno, lo que he hecho es que voy contando los frames y cada 30 frames creo una nueva entidad y la añado al ECS. Fijaos que aquí yo utilizo la función createEntity que está dentro de esta implementación de ECS que hemos hecho para establecer una nueva entidad con una posición inicial. Y luego establezco su velocidad con la que hemos calculado. De esta forma ya internamente se va a calcular todo ese movimiento que va a tener la entidad. Después llamamos al Physics System, que lo que hace es calcular esa nueva posición de todas las entidades en función de este delta time que le estoy pasando. Aumentamos este contador de frames para ir creando entidades. Y lo más interesante en la parte de dibujado es que llamamos al render system. De esta forma, este render system lo que nos va a permitir es dibujar siempre el estado de todas las entidades que tenemos disponibles. Voy a poneros este ejemplo y lo veis. Fijaos cómo van apareciendo circulitos. Fijaos, aparecen estos circulitos y vais viendo cómo van en direcciones aleatorias y con colores aleatorios. Veréis que alguno se queda ahí parado
Y eso es porque, claro, como es aleatorio, puede ocurrir que haya un valor muy cercano a 0 y casi no se pueda mover. Forma parte del ejercicio para que veáis un poco las diferentes opciones que podemos tener. Fijaos cómo van todos moviéndose en diferentes direcciones, etcétera. Todo esto es lo que nos permite ver que cada uno de esos circulitos es una entidad dentro del ECS. Pues en principio, eso es lo que quería comentaros. Este es el ejemplo. Y vamos a terminar viendo un resumen de las conclusiones que vamos a ver hoy. Vamos a ver. Hoy hemos visto que es el patrón ECS, el patrón Entity Component System, y lo que nos va a permitir es que se pueda crear una arquitectura de software que se utiliza mucho en el desarrollo de videojuegos. Por otro lado, el patrón ECS utiliza esos tres componentes, esos tres conceptos: entidades, componentes y sistemas. Y por último, lo bueno que tiene el ECS es que tiene una mayor flexibilidad y bastante modularidad. Lo bueno es que permite añadir y eliminar características añadiendo simplemente componentes o comportamientos al objeto del juego. Sin más, bueno, pues me despido hasta aquí. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de esta serie de sesiones de vídeos cortos. Muchas gracias. Hasta la próxima.